Le damos los buenos días a Mireia Villar, coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay. Recientemente Naciones Unidas presentó su informe de resultados 2020. Y a mí me gustaría empezar con una frase que está contenida en este informe, que dice: para que nadie quede atrás. Mireia, buenos días. ¿Qué significa esta idea de que nadie quede atrás? Bueno, buenos días, Ana María, antes de nada. Bueno, que nadie quede atrás es un compromiso que adquirimos todos los países del mundo y en nuestro caso la Organización Multilateral de la ONU, que facilitamos el consenso alrededor de la Agenda 2030. Y significa asegurarnos que cuando ponemos en práctica los esfuerzos de desarrollo, a los que ponemos primero y a los que atendemos con más urgencia son los que más lo necesitan. En resumen, eso es lo que queremos decir y esa es un poco la inspiración de cada día. Mireia, ¿hay como orden de prioridades para atender a que nadie quede atrás? ¿Hay prioridades de los estados? Bueno, lo primero que nos parece importante, y allí está nuestra labor también, es saber quién se está quedando atrás, porque a veces uno ni siquiera puede priorizarlo si no lo tiene visible, si no lo tiene destacado en sus cifras, en las estadísticas, en el diagnóstico que hacen los propios estados de la situación país. Así que nos parece que una primera labor, y en algunos casos es bastante obvio, uno ve gente en la calle, uno ve ollas populares, hay ciertos procesos y en otros contextos, tal vez no tanto en Uruguay, es mucho más visible la pobreza, la discriminación, la falta de dignidad con que muchas familias tienen que ir sobreviviendo. Así que la prioridad empieza por poder identificarlos y luego, bueno, los que están peor, un poco esa es la lógica también y el sentido de la frase. Son procesos en algunos casos muy enquistados, relativamente estructurales, son temas que a lo largo de ciclos de gobierno no se han logrado resolver y por tanto tiene que ver con la necesidad de hacer profundas reformas en el modo en que trabajamos, hacemos política pública, nos relacionamos entre las personas, nos relacionamos con el medio ambiente y eso es un poco también el alegato de la Agenda 2030, ¿no? Que nos toca repensarnos muy de fondo para poder hacer la diferencia con estas situaciones que son de larga data. Según la propia Naciones Unidas, América Latina va a tener un retroceso producto de esta pandemia que estamos sufriendo. Se asume que efectivamente los compromisos de la Agenda 2030 no se van a poder cumplir y hay que hacer seguramente los mayores esfuerzos para poder avanzar o por lo menos acercarse a esos objetivos. Sí, no hay duda que, y no solo en esta región, pero en esta región CEPAL lo ha mencionado creo con bastante detalle, estamos como mínimo enfrente de otra década perdida, ya hubo otras décadas en otros momentos, y en algunos indicadores incluso más, porque estamos viendo fenómenos que estaban más o menos encauzados, que resurgen, temas de seguridad alimentaria, que están las cifras subiendo, los porcentajes de gente que ha vuelto a caer bajo la línea de pobreza, etc. Así que sí, efectivamente, esta pandemia nos tira varios casilleros para atrás en ese sentido. Por otro lado, lo que hace, creo, es poner aún más en valor la necesidad de avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Si los hubiésemos tenido, si hubiésemos avanzado igualmente en todos estos países en acceso a salud universal, si hubiésemos podido disminuir el grado de informalidad con que enfrentan el mercado laboral muchas familias y personas, etcétera, etcétera, creo que nos hubiese pillado con otro tipo de capital, de resiliencia social para afrontar la situación. Nuestra esperanza es, y así lo planteamos ahora que iniciamos lo que en la ONU llamamos la década de acción, que son los 10 años que nos quedan para llegar en mejores condiciones al objetivo 2030, es realmente juntar capacidades no solo desde el espacio público, ¿no? Sino la ingenuidad del mundo de la ciencia, los recursos tecnológicos, las alianzas que uno encuentra en el ámbito de la academia, del sector privado y realmente generar procesos de cooperación internacional distintos para construir y poner en marcha soluciones que permitan dar un salto, digamos, cuantitativo y cualitativo en estos objetivos. Es decir, sí, ahora a fecha de hoy, digamos, plantados aún en medio de la pandemia, hemos retrocedido,
la validez de la agenda es súper vigente y si acaso lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que nos permitan adelantar varios casilleros a la vez y eso significa sumar alianzas que hasta ahora han empezado a funcionar, pero no con el sentir de urgencia que creo la agenda merece. Naciones Unidas entiende que todo lo que ha sido la distribución de las vacunas, por ejemplo, ha sido muy desigual. Los países en mejores condiciones económicas, los países ricos, han tenido una disponibilidad que no han tenido los países de menores recursos, del tercer mundo. Por un lado eso, la distribución desigual, y por otro lado también la falta de coordinación de los países, de poder negociar de forma conjunta, ¿verdad? En América Latina cada uno fue por la suya a negociar con empresas, que a la vez, empresas que construyen las vacunas sobre la base de los dineros de los estados, ¿no? Es decir, Alemania pone plata, digo, es decir, los países más poderosos ponen plata, pero después quedamos todos rehenes de empresas privadas que son los que definen los tiempos de la distribución de las vacunas, ¿no? Es como, yo sé que pregunto muchas cosas a la vez. No. A ver, la ONU, junto con otros, no solo la ONU, junto con Estados miembros de la organización, así como con la industria, muchas entidades que trabajan en la investigación en temas epidemiológicos y de sanidad, hicieron una apuesta que es el mecanismo COVAX. Y realmente es lamentable, y para nosotros mucho, y creo que lo tiene que ser en reflexión también por los países miembros, que este proyecto, esta iniciativa, que trataba precisamente de abordar no solo la distribución, pero la misma producción de vacunas y eventualmente su distribución desde un punto de vista de equidad, pero también de eficiencia, en el sentido que la naturaleza del virus es tal y el modo en que se propaga es tal, que era más eficiente para todos y más seguro para todos tener una distribución gradual para las poblaciones más vulnerables en todos los países y de ahí ir aumentando hasta el porcentaje que nos diera la inmunidad de rebaño o un nivel de protección mayor. Esa estructura se creó, esa estructura se negoció, pero esa estructura había que capitalizarla, había que tener los países comprometidos con financiar esa producción, con financiar la investigación y eventualmente, en algunos casos, poder dar las vacunas sin costo. Así que el arreglo, el concepto y el espacio para haber hecho las cosas bien estuvo en su momento y está y sigue operando y es de enorme validez e importancia para los países más chicos. ¿Qué ha pasado? Yo creo que dos cosas. Por un lado, la fuerza del mercado, combinado con un cierto nacionalismo vacunacional, por así decirlo, que ha llevado a países, ya no digo a proteger a sus ciudadanos, que eso me parece absolutamente lógico, legítimo y normal que quiera hacer un Estado, un gobierno, sino a llegar a acumular cantidades de vacunas en momentos, y me hablo de centenares de millones de vacunas, en momentos donde hay países que ni siquiera han podido empezar a vacunarse. Eso para mí es la expresión de cómo está el mundo. No es un problema burocrático de la ONU, no somos siempre un reloj suizo, pero creo que en este caso conceptualmente y a nivel de acuerdo global se habilitó un espacio para poder hacer las cosas bien. Y ahora tenemos a la India, que dicen que no es una ola, que es un muro. O sea, lo que está pasando en la India ahora mismo, el grado de contagio, leí ahora al venir que 350.000 contagiados en un día, o sea, son cifras absolutamente incomprensibles, y van a necesitar el apoyo y la solidaridad de todos esos países que tienen centenares de millones de vacunas en stock, entre otras cosas, por su interés propio, porque la India es el mayor productor de vacunas del mundo. O sea que si no, se nos complica el acceso a los insumos y a las vacunas que estamos queriendo tener, sí que de nuevo otro ejemplo de cómo venir luego a tratar de resolver un problema que se hubiese podido atajar de raíz, o mejor, atajado de raíz. Bueno, estamos en las que estamos, pero no es más que un reflejo. Yo sé que y en América Latina ha habido algunos gobiernos que han sentido y expresado profunda frustración con el mecanismo COVAX, y yo lo entiendo, lo entendemos los que estaban en esto, pero creo que la reflexión debería llevarnos un poquito más lejos y entender por qué no ha funcionado el mecanismo, y ha sido a expensas de otros procesos que tanto el mercado como los países han habilitado. Naciones Unidas en Uruguay cierra un ciclo 2016-2020 y abre un nuevo ciclo
a partir de 2020 con el nuevo gobierno. Un poco cuál es el balance de lo que han sido estos 4 años y cuáles son las prioridades o las perspectivas en este nuevo acuerdo de Naciones Unidas con el Uruguay. Sí, solo para clarificar, nosotros, y por eso nos interesaba tanto poder hacer esta rendición de cuentas del 2020, porque en efecto el 2020 es el último año de un ciclo de 5, el 16-20. Nosotros de hecho operamos con los mismos ciclos que los ciclos de gobierno, lo cual es bastante conveniente porque nos permite rediscutir las prioridades de nuestro trabajo cada vez que asume un gobierno, y además está vinculado al presupuesto nacional. Así es que el 2020 fue el último año, pero sí fue el primero, obviamente, que trabajamos con el gobierno del presidente Lacalle Pou, y fue un año inusual en muchos sentidos. Ellos tuvieron que hacer frente a la pandemia a 2 semanas de haber asumido, y nosotros andábamos en aquel momento ya llamándoles a las puertas para empezar a pensar el siguiente ciclo, porque estas cosas se preparan con una cierta anticipación, porque supone tener diálogos no solo con el gobierno, pero con los socios en general con quien trabajamos. Así que en el 2020 estuvimos teniendo diálogos con sociedad civil, con sector privado, con muchos de los grupos vulnerables con quien queremos trabajar, y luego, evidentemente, con todo el elenco del gobierno. En el 21 sí empieza a rodar el nuevo ciclo. Con el gobierno lo importante era alinear nuestras áreas de mandato y de expertise con carteras programáticas que no empiezan de cero cuando cambia el ciclo, que tienen una cierta inercia, entre otras cosas porque son carteras vinculadas a acuerdos internacionales que el gobierno adhiere y que luego hay que bajar en la política pública, y por tanto no son temáticas que realmente den un giro tan sustancial entre un gobierno u otro. Hablo de temas de cambio climático, de medio ambiente, cuestiones laborales, etc. Pero solo comentarte que en el proceso de discusión y luego en lo que fue el acuerdo que hemos aprobado para este quinquenio que hemos empezado, hemos identificado 4 grandes temas. Un primer rubro tiene que ver con los aspectos de la economía y su compatibilidad con la agenda climática y medioambiental. Es decir, todos los temas que hacen a los modelos de producción del país, a las apuestas productivas del país, al rol del sector privado y, sobre todo, en el contexto actual, al mercado laboral y la posibilidad de reactivar el empleo. Ese es un primer bloque, con un énfasis fuerte en la inserción laboral de las mujeres. Un segundo bloque que hace al Estado como garantor de los derechos de los ciudadanos, pero un Estado inteligente, con capacidad analítica y de evaluación, con sistemas de información potentes, y también con una agenda de seguridad ciudadana, como digo, que permita aumentar la convivencia entre los que estamos en Uruguay, y presente en el territorio. Ese era un punto que nos interesaba mucho, nos consta que les interesaba muchísimo al gobierno cuando dialogamos, era visibilizar esa presencia del Estado, y parte de eso tiene que ver con la reforma misma que el Estado está transitando. Un tercer gran componente, que era tal vez, entre comillas, el más tradicional, que hace a políticas públicas, y allí las agencias nuestras que trabajan en salud, en educación, en empleo, temas de cohesión social, tienen un rol muy fuerte, acompañar algunas de las reformas que el gobierno ha priorizado en su plan de gobierno. Y un último rubro que tiene que ver con lo que tú mencionabas al empezar la entrevista, que es el no dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar cambios en la sociedad, ya no solo en el Estado, para que esas inequidades bien arraigadas y estructurales, léase la de género, los temas de infancia, que en este país son un tema importante, y otros grupos vulnerables, las podamos ir superando? Estos son los 4 grandes rubros. Esta pandemia que nos planteó que en una primera instancia, por lo menos con mucha fuerza, de quédate en casa, que nos planteó también cerrar las escuelas, conlleva también contradicciones muy fuertes. Le decimos a muchas mujeres que en su hogar sufren violencia, quédate en casa. Recientemente se acaban de conocer los datos del CIPIAB, el Sistema Integral, que plantea que los niños que sufren violencia en su hogar es por parte de sus referentes directos, de sus familiares directos. A esos niños les decimos no se puede ir a la escuela. Entonces eso necesariamente tiene consecuencias en el presente, pero van a ser secuelas para el futuro también, tanto el problema con las mujeres como con los niños, niñas y adolescentes. Sí, sin duda. Son temas que ya estaban antes del COVID. El COVID, de cierta manera, les ha generado un ámbito aún más habilitante, porque había tal vez un grado mayor de impunidad o de invisibilidad de ciertas dinámicas
Yo ponía el ejemplo hace poco en un evento, en un curso en el que participé, de que cuando, en el fondo, lo que la Agenda 2030 plantea es una redefinición de qué es lo que trae valor a la sociedad. Y el ejemplo que tú usas era bien pertinente, porque cuando las mujeres trabajan en casa y lo hacen de un modo no remunerado, no es que no generen valor, es que ese valor se lo apropia otros, sobre todo en muchos casos, ya sea el Estado, que se ahorra, o los ciudadanos a través del Estado, que se ahorran un sistema de cuidados, o la oportunidad de carrera de su pareja o de los otros miembros de la familia. Y el costo es claro, es que esa mujer que está en casa, o esa adolescente que está en casa cuidando a un hermano o a un familiar o a un hijo propio, en lugar de educarse, bueno, es una descapitalización para ella y sobre todo para el país. Así que sin duda, si no ponemos lentes que nos permitan ver cuáles son los costos y las sumas y las restas de valor que estos procesos generan para los individuos, los hogares, pero para la sociedad en general, es como bien complicado salir de estas lógicas. Sí. Mireia, gracias por la entrevista, ha sido un gusto. Muy bien, Ana María, cuando quieras.